Doy gracias a Dios por esta grabación que voy a hacer. Vamos a estudiar en Hechos capítulo 12 acerca de lo que sucedió con Santiago y también con Pedro. Dice la Biblia, por ese tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos. En este caso, no fueron los líderes religiosos de Israel los que encarcelaron a los apóstoles o a los discípulos de Jesús. Aquí, el que está haciendo la persecución y encarcelando a los seguidores de Jesús es el rey Herodes. Tomó a algunos de los seguidores de Jesús y los puso en prisión, y mató a espada a Santiago, el hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, prendió también a Pedro. Era entonces los días del pan sin levadura. En el tiempo de las fiestas de la Pascua, donde se hacía el pan sin levadura, la persecución de Herodes fue contra los discípulos de Jesús. Cuando matan a Santiago, los judíos se alegran porque Herodes como gobernante estaba actuando y matando a los seguidores de Jesús. Herodes se da cuenta que los judíos se alegran por esto, entonces también encarcela a Pedro para matarlo. Dice el versículo 4, después de apresarlo, o sea, después que que prende a Pedro, después de apresarlo, lo encarceló y lo entregó a 4 grupos de 4 soldados cada uno. O sea, tenía 4 grupos de a 4 soldados cada uno, 16 soldados, para que guardaran a Pedro, lo tuvieran seguro. Es posible que tuvieran en mente la ocasión en que el ángel de Dios había liberado a Pedro y a Juan. Quizá por eso haya puesto tanta seguridad al apresar a Pedro. Entonces, de esa manera, Pedro fue guardado en la cárcel, pero la iglesia oraba sin cesar a Dios por él. La Biblia no menciona las oraciones de la iglesia por los otros discípulos que habían sido apresados, por Santiago, el apóstol, el hermano de Juan, que había sido apresado y también matado a espada, pero seguramente la iglesia estaba orando todo el tiempo. En el caso específico de Pedro, la iglesia oraba mientras que Pedro estaba preso. Cuando Herodes lo iba a sacar, o sea, llegó el momento en que por la mañana Herodes iba a sacar a Pedro para matarlo. Aquella misma noche, esa última noche antes de la mañana donde lo iban a matar, Pedro estaba durmiendo con 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas ante la puerta custodiaban la cárcel. O sea, estaba Pedro con cadenas atado a los 2 soldados. Y aparte de esos 2 soldados, estaban
los guardas a la puerta, bien custodiados. Este texto que nos habla que Pedro estaba durmiendo nos señala que Pedro estaba tranquilo, no tenía temor, no tenía temor a morir. Él no sabía que la iglesia estaba orando, pero se podía imaginar que la iglesia estaba orando. La iglesia estaba orando por él, pero Pedro duerme confiadamente, porque cuando sucede lo que vamos a, o se narra aquí en Hechos de los Apóstoles, esta experiencia de Pedro nos habla de alguien que tenía confianza en Dios. En realidad, los hijos de Dios debemos confiar en Dios en cualquier momento de nuestra vida y en cualquier circunstancia por la cual estemos atravesando. Pedro confiaba en Dios. Y dice el relato, en el versículo 6, estamos en Hechos 12, que Pedro allí entre cadenas, entre los soldados que lo custodiaban, estaba orando. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Esta luz que de pronto iluminó este lugar, no la vieron los soldados que allí estaban. Y lo que estoy diciendo, ellos no vieron esa luz ni escucharon nada. Voy a comentarlo después al final de esta historia que estoy contando, que está escrito aquí de la liberación de Pedro. El ángel se presenta, ante la presencia del ángel la luz está, porque el ángel resplandece, Pedro está durmiendo, la cadena se le cae de las manos y el ángel despierta a Pedro. Después el ángel le dice a Pedro, cíñete tus sandalias. Y Pedro lo hizo así. Y agregó el ángel, ponte el manto y sígueme. No estaba Pedro durmiendo con el manto puesto. Parece que allí no había mucho frío. Pero el ángel le dice a Pedro, ponte tu capa, ponte tu abrigo, eso es, cíñetelo. Y Pedro lo hizo así. Pero Pedro lo seguía sin saber que era real lo que hacía el ángel. Pensaba Pedro que estaba viendo una visión. Lo que él estaba experimentando, la realidad de lo que estaba experimentando, él no se daba cuenta. Le parecía una visión, pero sí, él vio que se le caen las cadenas, él vio la luz, él escucha al ángel, se pone sus sandalias, se prepara para salir, para seguir al ángel, se ciñe su abrigo y sigue al ángel. Siguiendo al ángel, pasaron, pasaron la primera y la segunda guarda, o sea, las dos guardas de 4 personas cada uno. La primera guarda, la segunda guarda, llegaron a la puerta de hierro que va a la ciudad, o sea, todas las puertas de hierro, todos los guardias, todo estaba allí. Pedro lo veía, los guardas quedaban tranquilos,
Llegaron a la puerta de la ciudad y esa puerta se abrió por sí misma. Vio Pedro que la puerta nadie la abría, ella sola se abría. Salieron a la calle y después de andar un rato, de andar en la calle, de repente el ángel desaparece. La luz que había desaparece y Pedro se encuentra, está en la calle oscura, con la frialdad de la calle y que está libre. Entonces, él se da cuenta que Dios envió su ángel y lo sacó de su prisión. Entonces, es que Pedro, cuando se da cuenta de la situación que tiene, dijo, ahora entiendo que realmente el Señor ha enviado su ángel y me ha liberado de la mano de Herodes y de todo el pueblo judío que me esperaba. Y hay una declaración que quiero repetir para analizar algo. Dice, ahora entiendo que realmente el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de mano de Herodes y de todo el pueblo judío que lo esperaba para matarlo. La expresión que aquí se dice no es que este ángel era un ángel de la guarda que tenía Pedro. No era alguien que estaba con Pedro continuamente allí en la cárcel. Fue Dios que envió a su ángel para rescatar a Pedro. Y esto es lo que Dios hace con todos sus hijos. Cuando la Biblia dice que los ángeles son espíritus ministradores, ayudadores, para ayudar, para asistir a los que confían en Dios, los herederos de la salvación, los que amamos a Dios. Dios envía a su ángel en el momento que los hijos de Dios lo necesitan. Hay una diferencia en tener un ángel continuamente al lado de uno o que cuando uno lo necesita, el ángel de Dios es enviado y nos cuida. En este relato que hemos estado leyendo aquí en la Biblia, tenemos dos cosas en las cuales prestar atención. En el caso de Pedro, Dios envía su ángel y liberta a Pedro. En el caso de Santiago, Dios no envió su ángel y no liberó a Santiago. Santiago o Jacobo fue muerto como mártir, entregó su vida en servicio a Dios. Pedro no murió en este momento como mártir. Dios envió a su ángel y liberó a Pedro. Su liberación fue maravillosa. Las cadenas se le cayeron, los guardas estaban en su puesto despiertos, ninguno notó nada. Pedro escuchó al ángel, siguió las instrucciones, siguió la luz del ángel que lo guiaba. Las puertas se abrieron, estaba en la calle. Dios obró así con Pedro. Si nosotros seguimos estudiando en la Biblia sobre la vida de Pedro, vamos a encontrar que al final de la vida de Pedro, estando en Roma, Pedro volvió a ser apresado, volvió a estar en cárcel. En este momento, Pedro
En la cárcel no recibió la visita del ángel. Pedro en la cárcel estuvo hasta que lo llevaron para ejecutarlo. Y Pedro fue condenado para morir crucificado igual que Jesús. Pedro murió crucificado, pero él pidió morir con la cabeza para abajo, porque como que Jesús había muerto en la cruz, él consideró que era indigno de morir igual que Jesús. Por eso pidió que lo ejecutaran cabeza abajo y fue ejecutado. Y Pedro, al igual que Santiago y que otros apóstoles, murió como mártir, murió por el sacrificio o por la crucifixión, murió como mártir de Dios. ¿Por qué razón Dios, que liberó a Pedro en un momento de la cárcel, en una forma maravillosa, por qué aquí permite que Pedro muera en la crucifixión? ¿Por qué permite que Santiago muera? Hay una pregunta con respecto a esto que podemos hacernos y que los seguidores de Jesús seguramente también se hicieron. Juan el Bautista fue puesto preso por Herodes y a Juan el Bautista lo decapitaron. ¿Por qué Dios permitió que decapitaran a Juan el Bautista? Se sabe que cuando Jesús muere en la cruz, los sepulcros de muchos hijos de Dios se abrieron y cuando Jesús resucita, hijos de Dios resucitaron y fueron con Jesús al cielo. La Biblia no dice específicamente de Juan el Bautista que Dios lo haya resucitado y lo haya llevado al cielo. Yo, en mi forma de pensar y de creer, me gustaría que hubiera sido resucitado y llevado al cielo. Me gustaría que Juan estuviera en el cielo, pero no puedo decir que la Biblia diga que Juan el Bautista resucitó, porque la resurrección es algo que Dios va a dar a todos sus seguidores. Y los hijos de Dios que hayan muerto como mártires, o vayan o vayamos a morir como mártires, aunque estemos muertos, estamos salvados y estamos seguros en las manos de Dios. No es la muerte que tenemos por causa de la herencia pecadora que sufrimos el enemigo al que hay que tenerle miedo. Pedro no le tenía miedo, por eso estaba durmiendo tranquilamente. Pero Dios sabía, y nosotros sabemos también porque Cristo lo dijo. Y a través de todos los tiempos los hijos de Dios han muerto como mártires, como murió Abel en las manos de Caín. No significa que todo el que haya muerto siendo fiel a Dios haya muerto como mártires, pero sí que la historia de la humanidad está llena de personas que han muerto como mártires, han muerto por Dios, han entregado su vida por amor a Dios y por ser fieles a Dios. La muerte no es el enemigo y hay que temer, porque de la muerte, como Jesús resucitó, los hijos de Dios que hayamos muerto, vayamos a morir o vayan a morir, todos han o hemos de resucitar. Unos
en la resurrección parcial, otros en la resurrección cuando Cristo venga en la segunda venida. De esto ya hemos hablado en otros momentos. Pero Dios es el que sabe. Pero el que muere, Jesús lo presenta hablando de Dios, como Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, y dice Dios es Dios de vivos, porque Dios sabe que sus hijos están descansando, no están sufriendo, no tienen noción de tiempo ni de nada porque están dormidos, como el que está anestesiado, no sabe nada porque está dormido, pero está sellado por Dios para la vida eterna. Y como que Dios ve el futuro como el presente, pensando en Abraham, Isaac y Jacob, que van a resucitar para la vida eterna, cuando venga Jesús, Dios lo da como un hecho. Por eso el que muere en las manos de Dios dice, duerme. Y da por un hecho que Abraham, Isaac y Jacob están vivos porque Dios conoce el futuro y Dios sabe que van a resucitar. Así Dios tiene a todos sus hijos. Los hijos de Dios, muchos han de morir o hemos de morir en una forma más tranquila. Otros han muerto o van a morir como mártires. O vamos, yo no sé, conmigo. Pero no es la cuestión de morir o no morir, de que seamos libertados por Dios o no seamos libertados por Dios, el aspecto que hay que mirar. El aspecto que hay que mirar es que cuando Dios liberó a Pedro de morir en esta ocasión que estamos estudiando, Dios estaba haciendo algo que tenía una razón y un mérito para hacer, y estaba en la potestad de Dios hacerlo. Que Dios permita que un hijo de él muera como mártir no significa que Dios se haya olvidado de ese hijo de él, porque también todos los mártires van a resucitar y vamos a estar con Dios para siempre. Y Pedro sabía que era así, y en lo que estamos diciendo, ¿por qué Dios a unos libera y a otros no libera? En una forma completa, yo diría, yo no puedo juzgar a Dios, ni tampoco quiero, porque el juez es Cristo, es Dios el Hijo. Él es el juez, el que va a juzgar. Yo no puedo decir que Dios hace acepción de personas, porque finalmente Dios le va a dar la vida a todos sus hijos. Y cuando la muerte de un hijo de Dios tiene un propósito, también la Biblia lo señala. Y cuando sencillamente Dios permite que su hijo descanse, también Dios ama a su hijo y está permitiendo que descanse. Es lo mismo que decir que muere sellado para la vida, queda sellado para la vida eterna. Por eso digo, permite que descanse, que muera o que duerma, porque queda sellado para la vida eterna. Pero Dios tiene el poder de hacer como Él quiere. Al final de lo que vamos a leer ahora, voy a decirle algo más con respecto a Pedro. Vamos a leer en la Biblia lo que sucedió después que Pedro está libre y se despierta en la calle y ya no ve más al ángel. Dice el versículo 12, al darse cuenta de esto, llegó a casa de María, madre de Juan,
por sobrenombre Marco, donde muchos estaban juntos orando. Cuando él se ve en la calle, en la oscuridad, va directo a la casa de María o en la casa de Juan Marco, y allí había un grupo de discípulos que estaban orando por él, para que Dios liberara a Pedro. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a atender una muchacha que se llamaba Rode. Y cuando reconoció la voz de Pedro, de alegría, no abrió la puerta, sino que corrió adentro y avisó que Pedro estaba a la puerta. La iglesia está orando por Pedro. Dios había escuchado sus oraciones y ahora cuando esta jovencita conoce que es Pedro, no le abre, se emociona, no le abre la puerta y va a decir que Pedro era el que estaba a la puerta. Ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguró que así era. Entonces ellos dijeron, será su ángel. Ellos creían que Pedro tenía un ángel que le acompañaba en la cárcel. Y es verdad que Dios envió un ángel para liberar a Pedro. Ellos confiaban en que Pedro estaba acompañado del ángel de Dios, pero no tenían la seguridad, pero estaban orando para que Dios lo liberara. Y ahora, ante la eminencia, según Rode le decía, que Pedro estaba a la puerta, decían, no es Pedro, es su ángel. Pedro insistió en llamar. Cuando abrieron la puerta, cuando abrieron por fin, porque Pedro insiste, le abren la puerta, quedaron atónitos, significa sorprendidos. Dios respondió sus oraciones y ellos no lo creían. Pedro los hizo ademán de que hicieran silencio y entró con ellos a la casa. Y entonces Pedro dijo, cuéntenle a Santiago y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Santiago, el hermano de Jesús, que no había creído en Jesús, ya era un discípulo de Jesús. Y que Pedro lo haya mencionado por nombre primero, significa lo que hemos encontrado en la Biblia, que después Santiago era dirigente de la iglesia cristiana. Y Judas, su hermano, también hermano de Jesús, hijo de José, también creía y seguía a Dios. Pero aquí vemos la iglesia orando, Dios responde y la iglesia como que no creía en la respuesta de Dios. Y esto señala a los seres humanos y nuestras debilidades. Y aunque seamos hijos de Dios y tengamos fe y oramos a Dios, muchas veces no nos damos cuenta que Dios ha respondido nuestra oración y muchas veces dudamos que Dios responda la oración, pero Dios responde la oración de su iglesia. Dios responde la oración de sus hijos. Creámoslo o no, los seguidores de Dios, porque eso forma parte de la fe de cada cual o también forma parte de la situación en que cada cual está viviendo en el momento específico en que se encuentra. En este momento, Pedro está un poco de tiempo con sus hermanos en la fe, da el mensaje para Santiago y salió a otro lugar. Se entiende que Pedro fue hasta Roma. Pero Pedro, de momento, no hay que hablar más de él.
Dios lo protegió y Dios sabe por qué lo protegió. Voy a decir aquí ahora lo siguiente. En este mismo capítulo vamos a leer en el próximo tema lo que sucedió, que Dios volvió a enviar su ángel, pero en este caso no fue para libertar a algún hijo de Dios, sino para dar retribución, pago a alguien que se levanta para luchar contra Dios. Lo veremos en el próximo tema. La historia de Pedro dice que cuando fue de día, hubo un gran alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Herodes lo buscó sin hallarlo y después de interrogar a los guardas, mandó que los ejecutaran. Después descendió a Judea, a Cesarea, y se quedó allí, donde vamos a hablar en el próximo tema de lo que sucedió. Pero nadie, Herodes no supo de Pedro allí. Los guardas no sabían nada de Pedro, porque Dios actúa así. Cuando Dios quiere liberar a algún hijo suyo, no hay poder en la tierra que pueda liberar o que pueda evitar que Dios libere a su hijo. Tenemos el caso de Jonás cuando el gran pez se lo traga. Dentro del gran pez, Jonás no murió porque Dios lo sacó. Así a lo largo de toda la historia, también en la Biblia se presentan momentos en que el ángel o los ángeles de Dios liberan a los hijos de Dios, como el caso de Eliseo, la multitud de ángeles que los protegió de los sirios que venían a tomarlo preso. Así el ángel de Dios obra y de acuerdo con la sapiencia y la voluntad de Dios, porque Él sabe el fin desde el principio, Dios libera a sus hijos. Pero finalmente la liberación final que hay que tener es la liberación del pecado. Dios libera a sus hijos no solamente de una ejecución o de algún problema en la vida, sino que Dios libera a sus hijos para tener la vida eterna. Voy a terminar este tema recordando algo que ya dije en un tema que conté acerca de la experiencia cuando Dios sanó a mi madre. En una ocasión, Cristo le dio la vida a mi madre, que estaba muriendo, y Dios la liberó de la muerte y le dio vida. Mi madre estaba por los 30 años cuando esto sucedió. Por los 92 años, mi madre murió. Murió fiel a Dios, murió en las manos de Dios. Dios no le prolongó la vida en la tierra, pero la selló para la vida eterna cuando venga Jesús. Finalmente Dios siempre libera a sus hijos, ya sea cuando los resucita de los muertos o cuando impide que tengan que morir, cuando nos da la experiencia y nos libera de la situación que tengamos, nos lleva de la mano, pero finalmente los hijos de Dios que tengamos fe en Dios, vamos a ser victoriosos sobre el pecado y sobre la muerte, porque estaremos con Dios para siempre en su reino eterno. Comparte este tema con otros para que sean edificados y nos encontraremos en nuestra próxima grabación.